El pacto judío divino para transformar tu economía totalmente. El viento soplaba con fuerza sobre los tejados de Jerusalén aquella tarde de viernes, arrastrando consigo el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las oraciones que se elevaban desde el muro de los lamentos. En una pequeña tienda de especias del barrio judío, el viejo rabí Yitzhak cerró con cuidado el libro de contabilidad, sus dedos temblorosos pasando sobre las páginas llenas de números rojos. Otra semana más sin ganancias. Otra semana más preguntándose cómo pagaría el alquiler, cómo alimentaría a su familia. Fue entonces cuando el sonido de una campana de bronce resonó en la puerta. Un hombre alto, vestido con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha, entró sin hacer ruido. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría antigua, se posaron en el rabino. Salom, Yitzhak ben David, dijo el desconocido con una voz que parecía venir de más allá del tiempo. El rabino levantó la vista, sorprendido. Salom. ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre sonrió levemente. El Eterno conoce los nombres de todos sus hijos. Y él me ha enviado a ti. Yitzhak sintió un escalofrío. No era un hombre supersticioso, pero algo en aquel visitante le decía que no estaba ante un simple mercader. ¿Enviado? ¿Por quién? Por aquel que dividió el mar rojo y hizo llover maná en el desierto, respondió el hombre, acercándose al mostrador. Sacó de su bolsillo un pequeño cofre de madera de olivo, tallado con símbolos que el rabino reconoció al instante, la menorá, las tablas de la ley, el shofar. Dentro de este cofre hay un pacto. Un pacto olvidado por muchos, pero que aún tiene el poder de transformar la escasez en abundancia, la deuda en prosperidad. Un pacto que el Eterno estableció con su pueblo desde los días de Abraham, Yitzhak dudó. Había oído historias de cabalistas y místicos que hablaban de secretos ocultos en la Torá, de bendiciones que podían desbloquearse con fe y acción. Pero nunca había creído que algo así pudiera aplicarse a su vida, a su pequeña tienda al borde de la ruina. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la voz quebrada por la esperanza y el temor. El hombre abrió el cofre. Dentro, sobre un paño de seda azul, yacían 3 objetos, una moneda de plata antigua, un pergamino enrollado y una pequeña bolsa de tierra oscura. El pacto tiene 3 columnas como el trono divino, explicó el visitante. La primera es Maaser, el diezmo sagrado. La segunda es Sabbat, el descanso que consagra el tiempo. Y la tercera es Emuná, la fe inquebrantable en que él proveerá. Sin las 3 el pacto no se cumple, Yitzhak escuchó, el corazón acelerado. La moneda, continuó el hombre, es para recordarte que todo lo que tienes le pertenece a él. Separa el 10% de cada ganancia, aunque sea mínima, y dalo a quien lo necesite. No como caridad, sino como un impuesto divino. El que retiene el maaser, retiene su propia bendición. El rabino asintió, recordando las palabras del Pirkei Avot, el mundo descansa sobre 3 cosas, la Torá, el servicio y los actos de bondad. El pergamino, dijo el visitante desenrollándolo con cuidado, contiene el Shema Yisrael y el Salmo 23. Léelo cada mañana antes de abrir tu tienda y cada noche antes de cerrarla. Las palabras son semillas, si las siembras en tu corazón, germinarán en tu realidad. Yitzhak tomó el pergamino, sintiendo el peso de las letras hebreas bajo sus dedos. ¿Y la tierra?, preguntó. Es de Hebrón, respondió el hombre. La tierra de los patriarcas. Espárcela en las 4 esquinas de tu negocio y en el umbral de tu casa. Que recuerdes que la prosperidad no viene del esfuerzo solo, sino de la alianza con la tierra que él prometió a tu pueblo. El rabino respiró hondo. ¿Y si no funciona? El visitante lo miró con una seriedad que heló la sangre. No es cuestión de si funciona. Es cuestión de si tú cumples. El Eterno no rompe sus pactos. Pero el hombre olvida, duda, se impacienta, Yitzhak cerró los ojos. Recordó las noches en vela, las facturas apiladas, la vergüenza de pedir prestado. ¿Qué tenía que perder? Lo haré, dijo al fin. El hombre asintió, satisfecho. Antes de irse, dejó sobre el mostrador una última cosa, un pequeño frasco de aceite de oliva. Enciende una lámpara con este aceite cada viernes al caer el sol. Que su luz recuerde que la bendición no es solo material, sino espiritual. La verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en paz,
Y tan rápido como había llegado, el visitante se desvaneció entre las sombras del atardecer, dejando solo el aroma a incienso y el eco de sus palabras. Los primeros días fueron difíciles. Yitzhak separó el diezmo de sus magras ganancias y lo entregó a una viuda del barrio, aunque le dolió hacerlo. Leyó el pergamino cada mañana, aunque al principio las palabras le parecieron vacías. Esparció la tierra de Hebrón, aunque no vio cambio alguno. Pero algo comenzó a suceder. Una semana después, un mercader de Damasco entró en la tienda buscando azafrán, y pagó el doble del precio habitual sin regatear. Al día siguiente, una familia de peregrinos compró especias para todo el año, dejando una propina generosa. Para el final del mes, Yitzhak no solo había pagado sus deudas, sino que tuvo suficiente para reparar el techo de su casa. Los vecinos murmuraban. Algunos decían que era suerte. Otros que había hecho un trato con fuerzas oscuras. Pero el rabino sabía la verdad, no era magia, sino berit, un pacto. Un pacto que exigía fidelidad, gratitud y fe. Con el tiempo su tienda se convirtió en la más próspera del barrio. Pero lo más sorprendente no eran las monedas, sino la paz que sentía. Ya no temía al futuro. Sabía que mientras cumpliera su parte, el Eterno cumpliría la suya. Una noche años después, mientras encendía la lámpara con el último resto del aceite sagrado, Yitzhak sonrió. El pacto no había cambiado solo su economía. Había cambiado su vida. El aceite de la lámpara titiló una última vez antes de extinguirse, pero la oscuridad no llegó. En su lugar, una luz dorada y tenue persistió, como si el aire mismo retuviera el resplandor de algo más allá de lo visible. Yitzhak cerró los ojos y respiró hondo. No era el aceite lo que iluminaba la habitación, sino algo dentro de él, la certeza de que, después de tantos años, finalmente había comprendido. El pacto no era solo con el Eterno, sino con la vida misma. Al día siguiente, mientras abría las puertas de su tienda, un joven con ropa rasgada y los ojos hundidos por el hambre se acercó. No pedía limosna, pero su mirada lo delataba. Yitzhak, sin decir palabra, tomó un pan recién horneado, un trozo de queso y una bolsa con monedas, suficiente para un nuevo comienzo. El joven quiso protestar, pero el viejo comerciante solo le susurró, no es caridad. Es un préstamo. Cuando puedas, ayuda a otro como yo te ayudo ahora. El joven asintió confundido pero agradecido, y se alejó. Yitzhak lo observó marcharse, recordando el día en que él mismo había recibido un pan y un consejo similar de manos de un desconocido. El ciclo se cerraba. Los años pasaron. La tienda de Yitzhak siguió prosperando, pero su mayor riqueza ya no eran las monedas, sino las historias que llegaban hasta él. El joven de la ropa rasgada había abierto un taller de zapatos. Una viuda a quien ayudó con un saco de harina ahora dirigía una panadería. Hasta el viejo prestamista, aquel que una vez lo ahogó en deudas, llegó un día con la cabeza gacha, pidiendo perdón. No sabía entonces que la misericordia es el único interés que no empobrece, murmuró. Yitzhak no le cobró lo que aún debía. En su lugar, le ofreció un trabajo. La noche en que Yitzhak sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin, llamó a su familia. No había testamento que leer ni propiedades que repartir, porque todo lo que poseía ya estaba en las manos correctas. Solo les dejó una última enseñanza. El pacto no era mío. Era de todos. El Eterno no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos puentes. Que lo que recibimos lo demos, que lo que nos sanó sanemos, que la luz que nos iluminó, no la guardemos bajo el celemín, sino que la coloquemos donde todos puedan verla. Cerró los ojos por última vez con una sonrisa. Afuera, el viento mecía suavemente las ramas del árbol que plantó años atrás, cuando aún creía que la suerte era un juego de dados. Ahora sabía que la verdadera fortuna no caía del cielo, sino que crecía, raíz por raíz, cada vez que una mano tendida encontraba otra dispuesta a sostenerla. Y así, mientras el barrio dormía, algo en el aire cambió. No hubo truenos ni señales grandiosas, solo el susurro de un nombre que ya no sería olvidado. Porque las historias de los que viven para dar, nunca mueren. Se convierten en semillas. Y las semillas, tarde o temprano, florecen. La primera lluvia después del adiós. El árbol que doña Carmen plantara décadas atrás, un simple retoño de ceiba cuando llegó al barrio con solo 2 vestidos y un niño en brazos, ahora extendía sus ramas sobre el techo de zinc de la casa como un paraguas verde.
Sus raíces, decían los vecinos, se entrelazaban con las tuberías de agua y los cables de luz, como si la tierra misma se negara a soltar lo que ella había sembrado. La noticia de su muerte corrió más rápido que el fuego en temporada seca. Para el mediodía, ya había 3 ollas de arroz con pollo en la estufa de la cocina comunal, 2 docenas de velas encendidas en el altar improvisado sobre su mesa de centro, y un silencio que no era tristeza, sino ese tipo de quietud que precede a un movimiento grande como el aire antes de un huracán. María, su nieta, encontró el cuaderno de cuentas bajo el colchón. No eran números lo que guardaba allí, sino nombres: Doña Rosa, préstamo para el medicamento de su marido, devuelto con 3 gallinas. Señor López, semillas de maíz cuando perdió la cosecha, pagó con 2 sacos el año siguiente. Niños de la escuela, meriendas cada martes y nunca pidieron nada a cambio. Al final, con letra temblorosa, había escrito: la deuda más grande no es la que se paga con dinero, sino la que se salda con memoria. Esa noche, mientras el velorio se llenaba de voces y risas entre lágrimas, el joven Daniel, el mismo al que doña Carmen había enseñado a leer a los 10 años, cuando su madre trabajaba hasta el anochecer, se acercó a María con un sobre arrugado. Ella me lo dio hace un mes, murmuró. Dijo que era para cuando ya no estuviera. Dentro había un título de propiedad. No de la casa, que todos sabían era suya por derecho de sudor y años, sino de un terreno baldío al final de la calle, donde los niños jugaban fútbol entre basura y maleza. En el reverso, con la misma letra conocida, decía: para que aquí crezca algo más que hierba mala. Que sea un lugar donde nadie tenga que pedir permiso para soñar. El terreno y la promesa. El barrio no lloró por mucho tiempo. Doña Carmen les había dejado claro, en vida y en muerte, que las lágrimas eran útiles solo si regaban algo. A la semana siguiente, Daniel, ahora maestro rural, reunió a los niños frente al terreno. Les mostró un dibujo en un papel craft, un centro comunitario con biblioteca, huerta y un taller donde las madres pudieran coser uniformes escolares. Los pequeños, acostumbrados a ver promesas rotas como vidrios en la calle, miraron con escepticismo. ¿Y el dinero?, preguntó Lucero, la más pequeña, con las manos manchadas de tierra. Daniel sonrió y señaló hacia la casa de doña Carmen. Allí María sacaba cajas llenas de frascos de mermelada, bolsas de granos secos y cuadernos de recetas. Ella ya lo dejó, dijo. No en billetes, sino en lo que sabemos hacer. Para Navidad, el terreno estaba limpio. Las mujeres del barrio vendieron tamales y atoles en la plaza, los hombres, con ayuda de un carpintero retirado, armaron mesas con madera de palets. Los niños recolectaron latas y botellas para venderlas, y con el dinero compraron semillas. El árbol de ceiba, como si supiera que era su turno, soltó vainas que los vientos se esparcieron por el suelo recién removido. La flor que no se marchita. 2 años después, el centro Doña Carmen, como lo llamaban, era un herrumbre de techos de zinc y paredes de adobe pintadas con murales de colores. Pero dentro olía a pan recién horneado, a tinta de libros usados y a tierra mojada. Las madres bordaban el nombre del barrio en los delantales escolares, los ancianos enseñaban a los jóvenes a podar tomates, y en las tardes, Daniel leía en voz alta 100 años de soledad mientras los niños, sentados en círculos, inventaban sus propias historias. Un día llegó una mujer de traje con un maletín y un plano bajo el brazo. Representaba a una constructora que quería comprar el terreno para edificar viviendas de interés social, o sea, departamentos caros con vista al cerro. Ofreció una suma que habría dejado a cualquiera con la boca abierta. María la escuchó en silencio, luego la invitó a tomar un café de maíz tostado. Este lugar no está en venta, dijo, señalando por la ventana a un grupo de niños regando la huerta. Pero si quiere ayudar, puede donar cemento para el piso del comedor. O libros. O su tiempo. La mujer se fue sin firmar nada. Sin embargo, a la semana siguiente, llegó un camión con sacos de cemento y una carta, para que el suelo sea tan firme como su convicción. El viento que sigue soplando. 10 años después, el barrio ya no era el mismo. No porque los problemas hubieran desaparecido, el agua seguía escaseando en verano, y los políticos aún prometían puentes que nunca llegaban, pero ahora había algo más, una red. Una telaraña invisible de manos que se tendían antes de que alguien cayera. El árbol de ceiba había crecido tanto que su sombra cubría media calle. Bajo sus ramas los ancianos jugaban dominó, los adolescentes ensayaban canciones con guitarras prestadas, y las madres, mientras cosían,
contaban historias de doña Carmen a los niños que no la habían conocido. Ella decía que la suerte no era cuestión de dados, murmuraba una, mientras el hilo se enredaba en sus dedos callosos. Sino de semillas. Y así, cuando el viento mecía las hojas, parecía susurrar un nombre. No como un lamento, sino como un recordatorio: aquí estuvo alguien que eligió florecer, incluso en la grieta del cemento. Y en ese barrio y en otros que nunca supo que existían, alguien más plantaba un árbol. Otra mano tendía un plato de comida. Otra voz repetía, como un eco que cruza montañas: que lo que recibimos, lo demos. El árbol de doña Carmen creció tanto que sus raíces rompieron el asfalto, como venas de vida bajo la piel gris de la ciudad. Con los años su tronco se cubrió de iniciales talladas por enamorados, de mensajes en código que solo los niños del barrio entendían, de pequeñas ofrendas colgadas con hilos rojos, monedas oxidadas, fotos descoloridas, hasta una medalla de San Cristóbal que, según decían, había protegido a un taxista de un accidente en la curva de la avenida. Pero no todo era paz bajo su sombra. Un día, los camiones de la constructora Progreso Urbano llegaron con planos y topógrafos. El barrio despertó con marcas de tiza en el suelo, líneas rectas que dividían lo que siempre había sido curvo, orgánico. El árbol de doña Carmen estaba justo en el centro del lote marcado para un centro comercial con estacionamiento subterráneo. Esto es desarrollo, anunció el ingeniero a través de un megáfono, mientras los vecinos se agrupaban a su alrededor. Trabajos, comercio, modernidad. Esto es borrar, respondió la señora Rosa, la misma que años atrás había cosido mientras contaba la historia de las semillas. Borrar lo que nos hace ser nosotros. La resistencia comenzó silenciosa. Los ancianos seguían jugando dominó bajo las ramas, pero ahora anotaban en servilletas los nombres de los concejales que habían aprobado el proyecto. Los adolescentes, en lugar de ensayar canciones, grabaron vídeos con sus celulares: el árbol, los niños trepando por sus ramas, las abuelas contando cómo doña Carmen había plantado el primer brote en una lata de atún, cuando el barrio no era más que polvorientos solares. Las madres, entre puntada y puntada, bordaron un mural en tela con hilos dorados: aquí la tierra es nuestra antes que de nadie. La constructora respondió con guardias privados. Una noche, mientras el barrio dormía, las sierras eléctricas rugieron. Pero cuando los trabajadores intentaron talar las primeras ramas, se encontraron con algo inesperado: docenas de personas, desde niños hasta ancianos, abrazados al tronco. Entre ellos, una niña de no más de 7 años, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, repetía lo que su abuela le había enseñado. Las raíces no se cortan. Se trasplantan. La imagen dio la vuelta al mundo. Periodistas llegaron, políticos hicieron declaraciones ambiguas, y la constructora, presionada, ofreció una solución: trasladar el árbol a un parque municipal, a kilómetros de allí, donde sería un símbolo de la ciudad. Eso no es trasplantar, dijo don Ramón, el más viejo del barrio, mientras afilaba su machete. Eso es secuestrar. La batalla legal se alargó meses. Mientras tanto, el árbol seguía en pie, pero el barrio ya no era el mismo. Las risas bajo sus ramas se mezclaban con discusiones acaloradas, con el miedo a que, al final, el cemento ganara. Hasta que una madrugada, cuando la luna estaba alta, alguien colgó en el tronco un sobre marrón. Dentro había semillas y una nota. Doña Carmen no plantó un árbol. Plantó una idea. Y las ideas no se talan. Al día siguiente, cada familia del barrio salió con una semilla en el bolsillo. Las plantaron en macetas, en jardineras, en los pequeños espacios entre el asfalto y la acera. Para cuando el juez falló a favor de la constructora: el progreso no puede detenerse, el barrio ya estaba verde, pequeños brotes asomaban en cada esquina, en cada ventana, hasta en los techos de las casas. El árbol de doña Carmen seguía en pie, pero ahora era solo uno entre cientos. La constructora se retiró. No había forma de construir sobre un barrio que había decidido ser bosque. Años después, los niños que abrazaron el tronco esa noche son jóvenes que estudian agronomía o derecho ambiental. Las madres que bordaron el mural ahora enseñan a otras a coser historias en la tela. Y los ancianos, antes de morir, dejan instrucciones precisas: que sus cenizas se mezclen con la tierra al pie de un árbol, cualquier árbol, porque ya no hay uno solo, sino un bosque que respira donde antes hubo grietas. El viento sigue meciendo las hojas. Y si uno escucha con atención, ya no susurra un nombre, sino muchos.
Como un coro que repite generación tras generación. Que lo que recibimos, lo demos.